lo más importante es eso, no llegar al punto en que tenemos que penalizar al empleado para que haga las cosas. Tenemos que hacer que el empleado sienta la intención y la vocación de hacer el tratamiento porque se debe de hacer, porque es algo que le va a dar menos trabajo en un futuro porque los animales no van a estar enfermos. Es más fácil vacunar a tiempo que después venir con una botella de antibiótico y tener que tratar a todos los animales enfermos, ¿no? Es costo efectivo. Buenas tardes a todos de los radioescuchas en los cosmonautas del Cerdo Cast. En esta ocasión me da mucho gusto presentar a la doctora María Mondragón Evans. Ella es doctora veterinaria aquí en Estados Unidos y tiene una historia muy interesante que se relaciona mucho con los cerdos, aunque ahorita ya no está tan relacionada con ellos, pero bueno, ella nos contará la historia. María, gusto saludarte. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Pues mira, ya di una breve introducción, pero me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo fue que te interesaste en la medicina veterinaria, cuál fue tu trayectoria académica, cómo llegaste a trabajar con cerdos, cuál fue la razón por lo que los dejaste, y si nos pudieras dar una idea de lo que haces actualmente, nos daría mucho gusto. Pues mi interés por la medicina veterinaria empezó, yo creo que desde que empecé a existir. Mi padre es médico veterinario, mis dos hermanas mayores también son médico veterinario. Mi mamá quiso ser médico veterinario, pero ya sabes que en esa época a las mujeres no se les veía bien ser médico veterinario, entonces en esa época mi mamá decidió ser educadora de niños, que yo creo que es más difícil que ser médico veterinario. Sí, pues. Y prácticamente nací en una familia de médicos y desde chica he estado involucrada con el cuidado de animales y desde que abrí los ojos he estado en la clínica con mi papá. El interés creció más cuando, pues, en la adolescencia tuve el gusto de conocer al médico en ese entonces Keiko, la veterinaria, la ballena de Río Aventura. Y en ese momento supe que quería ser médico de fauna silvestre. Ese fue mi despertar, fue así de eso quiero ser el resto de mi vida. Y de ahí empecé a tratar de inclinarme a esa línea de trabajo y demás. La vida da muchas vueltas y acabé trabajando con producción un buen rato de mi vida, pero prácticamente ese fue el deseo de seguir la trayectoria de mi papá y de mis hermanas y trabajar en el negocio de la familia, y de ahí empezó todo. Muy bien. ¿Y tú estudiaste en la Universidad Nacional Autónoma de México? En la UNAM, en CEU. Ajá. Ok, porque, bueno, ya de eso lo platicaremos más tarde, pero según entiendo, hay aproximadamente 17 universidades en México que están, digamos, certificadas en Estados Unidos para poder seguir los estudios acá, si no me equivoco. No sé exactamente en México cuántas estén acreditadas. Sé que la UNAM está acreditada, pero no sé, están algunas reconocidas, pero es diferente el reconocimiento a la acreditación. Por ejemplo, hay universidades en las que la Asociación de Médicos Veterinarios aquí de Estados Unidos permite que hagas el procedimiento porque tienen cierta conexión con la universidad y pueden validar el título o pueden reconocer el título, pero tienes que seguir el proceso. Ahora, la UNAM tiene la acreditación como tal y es un paso menos que tienes que hacer para la acreditación, pero prácticamente pues no es mucho en lo que te ahorras, ¿no? Pero es distinto la acreditación al reconocimiento. Ok, perfecto. Y después de ahí, ¿trabajaste en México? ¿Estuviste en alguna parte en producción o cómo estuvo cuando te graduaste? No, yo terminé la carrera en el 2005 y en ese momento hice una estancia en el zoológico de Omaha, Nebraska. Y después de ahí regresé a México y la procrastinación me llevó a terminar mi tesis en 2 años.
y me recibí en el 2007, fue cuando recibí mi título. De ahí trabajé con mi papá, ese tiempo trabajé en la clínica con mi papá, hice algunos tipos de, ¿sabes?, rotaciones y demás en México, con pequeñas especies, con fauna, con lo que se podía. Y después de ahí, en el 2007, intenté hacer el internado en la UNAM. Me salí a la mitad o menos de la mitad, terminé, no era para mí. Es esas cosas que reconoces que no estás hecha para ese ritmo de trabajo, y me salí del internado y me fui a vivir a Cozumel, trabajar en una clínica de pequeñas especies. Viví ahí como 4 meses, regresé a trabajar con mi papá otra vez, y después de eso, prácticamente ese tiempo fue trabajar con pequeñas especies y exóticos. Nunca me imaginé trabajar en producción. Era algo que nunca me interesó, nunca me llamó la atención, nunca me creí capaz de trabajar con producción. Y prácticamente es por desinformación. Honestamente, era más por el lado emocional y por el lado de desinformación de lo que es producción. Y de muchas idas y venidas entre rotaciones y estancias y demás que fui haciendo por situaciones personales y económicas y demás, cierta persona de Seaboard me contactó y me ofreció trabajo como utilidad en una de las granjas. Y bueno, yo decía, bueno, producción, no, a mí no me interesan los cerdos, ¿no? Y no, ¿para qué? Pero siempre he tenido la cosquilla de venir a trabajar acá, ¿no? Y otra vez me volvió a contactar y no es lo mío. Y la tercera vez dije, bueno, ¿por qué no? Vamos. Y empaqué mi ropa, mis 2 gatos, y nos venimos para acá. Entonces, en el 2011, no me acuerdo, 2011, fue cuando llegué acá y empecé a trabajar en una de las granjas, en una granja de maternidad. Y y empecé con utilidad, ¿no? Empiezas desde abajo. Y fue difícil porque, pues, totalmente distinto a lo que he hecho toda mi vida. El cambio, y llegas a otro país y llegas a otro sistema de trabajo, sistema de vida, eh, sin nada, prácticamente vienes sin nada, y es donde aprendes que la camaradería de otras personas que llegan con tu misma eh, situación, y es donde encuentras ese núcleo de paisanos, ¿no? De gente que te abren las puertas sin conocerte, sin saber quién eres, y te apoya sin decir no. Y haces buenos amigos y empiezas a aprender, te empiezan a entrenar. Esa misma gente que llegó poco antes que tú y que aprendió ya el trabajo, te empieza a apoyar, te empieza a entrenar, y empiezas a educarte y saber qué es la producción de cerdos, de dónde sale la comida, de dónde sale lo que comes, el esfuerzo que se hace diario, la gente que llega a las 5:30 de la mañana a las granjas, y empiezas a ver que realmente lo que tú decías no me interesa, te está enseñando tanto y está interesante. Es algo es fascinante, la verdad, el trabajo que se hace eh, desde inseminación hasta la finalización de cerdos es algo fascinante. ¿De qué tamaño era la granja donde estabas tú, María? Doctora Mondragón. Esa de 2.300 vientres. Ajá. Ahí pasaste ya a un diferente rol de estar en la granja. Ya te tocó estar más involucrada con el departamento de veterinaria. Ajá. Estuve año y medio en una granja, después como asistente, fue el primer, digamos, salto que tuve. Estuve medio año como asistente en otra de 2.300 vientres, y de ahí me moví al departamento de servicios veterinarios. Tuve la buena oportunidad de que la doctora Robbins empezó en ese tiempo, acababa de entrar ella, cuando se abrió la posición para un nuevo técnico, cuando ella empezó. Entonces apliqué para la posición, me entrevistó ella, y pues gracias a Dios vi el potencial. Y pues me dio una oportunidad y empecé a trabajar con ella, y
aprendí muchísimas cosas con ella. Muchos proyectos de investigación que dejó en mis manos, muchos entrenamiento de otros empleados. Entonces, estuve 7 años en el Departamento de Servicios Veterinarios. Uh-huh. Entonces estuviste 7 años ahí. ¿Y en qué momento de tu carrera trabajando con cerdos decides que vas a tratar de obtener el grado de medicina veterinaria aquí en Estados Unidos? Pues siempre estuvo, digamos que presente, ¿no? Cuando empecé a trabajar, originalmente cuando llegué aquí dije, nada más vengo por 2 años, junto dinero, y mi idea era moverme hacia Boston, que era donde había hecho yo una estancia y quería regresar a esa área de Estados Unidos. Y después, misma vida, ¿no? Te va llevando a otros caminos, y platicando precisamente con la doctora Robbins y el doctor Dufresne, que eran mis supervisores en ese entonces, surge la plática de posiblemente trabajar para Seaboard como médico veterinario. Y ellos proponen ese plan, empezar a buscar la información para validar mis papeles y mi carrera para poder trabajar para ellos. Pues así empecé a buscar información, hacer un plan de trabajo, un plan de tiempo y hacer un esquema de plan de trabajo para hacer eso. O sea, yo voy en este tiempo tengo que presentar cierto examen, en este tiempo tengo que presentar el otro, necesito tanto tiempo para trabajar, tanto tiempo para estudiar, y en tal tiempo probablemente pueda ya tener mi certificación y ustedes me dicen cuánto tiempo más voy a trabajar para ustedes. Y así era el plan, ¿no? Obviamente, para esto tendría que regresar yo a la escuela, hacer un programa de entrenamiento pues obviamente para tener todo más fresco, ¿no? Especialmente cirugía, porque pues estamos hablando de hace 8 años no tocaba yo ningún animal que estuviera vivo, ¿no? Y que tuviera que mantener vivo. Todo lo que había hecho yo eran necropsias y muchas más necropsias, pero nada que estuviera vivo, ¿no? Y eso era lo que yo tenía que presentar ante todo el comité de la Asociación de Veterinarios, ¿no? Demostrar que podía anestesiar un animal y mantenerlo vivo y mandarlo a casa. Entonces todo esto sucede cuando COVID se presenta. Cuando COVID se presenta y todo literal se va al caño, porque el programa en el que yo iba a ir a Stillwater a presentar por 7 meses, cerró con todo esto y no puedo ir yo a estudiar allá. Entonces no puedo adquirir el entrenamiento. Seaboard no puede seguir facilitando el tiempo fuera para seguir entrenando, estudiando. Y pues todo empieza a irse de boca. Y por ciertas circunstancias, otro hospital que está en Texas, preguntando, me da la oportunidad de poder practicar ciertas cirugías bajo supervisión directa de otros médicos y poder practicar con caballos y con vacas y demás, otros animales que también necesito refrescar bastante conocimiento. Y pues practicando con la gente de Seaboard, me dan su bendición y dicen que con todo gusto, que no pasa nada y que agradecen el tiempo que he estado con ellos y que si eso es lo que tengo que hacer para tener éxito, que adelante. Y entonces ya tienes ya platicaremos después de tu práctica actual. Cuando estabas activo, a ti te tocó, si no me equivoco, y corrígeme si me equivoco, te tocó cuando empezamos con el PED famoso. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito de tu experiencia con el PED
¿Qué fue lo más difícil, lo más fácil? Ahora sí que atacar al PED por primera vez, porque no se había tenido en Estados Unidos en muchos años. No, y esto precisamente fue, lo más horrible fue el primer fin de semana como asistente. Acabo de llegar yo a la granja como asistente. Mi jefe me entrenó, yo llegué un miércoles y me dio el tour por la granja, me enseñó la papelería y me dio el celular el viernes y me dijo, aquí está la granja, nos vemos. Entonces era literalmente mi primer fin de semana como asistente a cargo de la granja, ¿no? Entonces todo te queda grande, no sabes qué hacer. Y el viernes cuando camino al primer cuarto de maternidad, diarreas. El segundo cuarto, diarreas. El tercer cuarto, diarreas. Dije, ya nos dio. ¿Y qué haces? Es tu primer día como a cargo de la granja. Y esa fue mi peor memoria de PID. Entonces, empezar a cerrar puertas y empezar a mandar la gente, distribuir a la gente, aquí no pasa nadie más que esta persona y de aquí no te mueves y te lavas las botas y empezar a hablar obviamente a servicios veterinarios y qué hago y de dónde muevo y si las muevo y no las muevo y qué hago con las que van a parir y si cargo cuarto y no cargo cuarto y empezar a buscar apoyo de otros departamentos, ¿no? Porque pues obviamente en ese entonces eran palos de ciego. Todo el mundo estaba tratando de buscar la mejor forma de controlar algo que no sabíamos cómo controlar. Tienes la información de China, tienes la información de Europa, pero todo virus obviamente se adapta a otro lugar y empiezas a dar palos de ciego, a tratar de apagar los infiernitos, ¿no? Y no sabes qué hacer. Ahora, se hizo mucho trabajo de bioseguridad, que fue lo que prácticamente salvó como lo veo yo, a la compañía, porque fue lo que es yo creo que más tedioso y más pesado para todo el mundo, y todo el mundo se quejó y todo el mundo, hasta la fecha creo que todo el mundo odia la bioseguridad porque son muchos pasos y muchas trancas y muchos no puedes hacer y no puedes moverte aquí y muchos pasos a seguir, pero creo que es la mejor manera de controlar cualquier enfermedad, ¿no? Y yo creo que de las peores experiencias es eso, que tienes que retrasar cosas en la granja y la gente no le gusta estar tanto tiempo ahí. A la gente no le gusta tener que hacer la misma rutina 3 veces, como lavar los pasillos 4 veces al día y lavar los cuartos 2 veces y mover a las marranas 3 veces porque no pueden pasar por aquí, porque si ya pasaron hay que volver a lavar. Pero yo creo que bioseguridad fue de las mejores cosas que se pudo haber hecho durante todo tipo de brote de enfermedades que tuvimos. Y eso entonces, mi pregunta siguiente iba a ser ¿cuál había sido la parte más difícil? Pero bueno, me mencionas que fue la bioseguridad, porque a ti te tocó, y nuevamente corrígeme si me equivoco, a ti te tocó estar en granja cuando empezó, digamos, el problema, pero después hiciste la transición a ya ser la persona que iba a las granjas a ayudarles a tratar de hacer algo por los cerditos en todos los niveles. Me imagino que estabas en las South Farms, en las nurseries, que serían los de destete, que todos los problemas eran diferentes ahí, ¿no? Exacto. Y me tocó ver la evolución de la enfermedad y eso fue algo muy gratificante porque me tocó ver la desesperación desde el punto de vista de dentro de granja como empleado, ver la desesperación de, estás viendo a tus marranos morirse, estás viendo a tus empleados desesperarse porque tienen que hacer todo este proceso, estás viendo a tu gente perder la esperanza porque se pasaron horas preñando a las marranas, alimentando a los lechones, viéndolos crecer y ves esa desmoralización interna de los empleados que es muy importante porque mucha gente cree que la gente que está trabajando con los cerdos les valen, que no tienen cierto apego con ellos, que no tienen, que no les importan.
Y no es cierto, yo lo vi, era de veras una desmoralización tan grande dentro de las granjas porque es parte del control que teníamos al principio era humanamente practicar eutanasia con los lechones cuando están prácticamente desahuciados, ¿no? Era parte del control que tienes que hacer. Y tú lo veías con las personas que trabajan en maternidad, ese dolor que manifestaban al tener que sacar a los lechones que habían visto nacer y tener que ponerlos en la caja, ¿no? Al momento de eutanasia. Y, y tienes que trabajar también en esa parte como supervisor y decir, ok, bueno, esto nos tocó vivir y esto es parte del cuidado que tenemos que poner para que terminemos con esta enfermedad y podamos terminar, limpiar nuestra granja y poder estar preparados para lo que venga. Pero es difícil. Mucha gente de verdad se estaba devastada porque estaban cansados de la mortalidad. Ahora, cuando salí de las granjas y pude trabajar en servicios veterinarios, entonces empezó la fase de vamos a empezar a hacer todos estos experimentos y vamos a empezar a tratar de reproducir el virus y de empezar a hacer ciertos inóculos y ver si funcionan y ver si no, y luego vas a las siguientes fases, que cuando estás en una maternidad no sabes que existen. Tú destetas a los lechones y regresas a inseminar. Y cuando sales de tu núcleo y te llevan a la primera engorda, dices, wow, so mis lechones llegan aquí, ¿no? Y después de aquí se van a una engorda. Y dices, wow. Entonces te toca ver las siguientes fases y ver cómo el virus funciona diferente en estos lechones. A lo mejor no les va tan mal, pero se enflacan. Entonces la pérdida es mucho más grande en cuanto al peso, ¿no? Entonces a lo mejor los vas a llevar al mercado, pero van a llegar flacos. Vas a llevarlos, van a llegar menos porque no vas a destetar tantos. Y entonces también el problema es ese, ¿no? Porque estos lechones tienen la carga viral y la gente no lo ve porque como no se están muriendo, bueno, entonces no están tan enfermos, ¿no? Porque no se van a morir. Entonces no es tan grave y no van a darle la importancia suficiente al cuidado de bioseguridad. Porque como no hay mortalidad, pues entonces no es tan grave. La gravedad la van a medir con muerte, no con enfermedad. Entonces no ponen tanta perspectiva al cuidado de bioseguridad. Entonces, bueno, pues da igual, me voy a mover a otra granja o me voy a mover a otra maternidad y entonces seguimos moviendo esa enfermedad. Entonces, ese era para mí, yo creo que lo más difícil es eso, concientizar a la gente de la importancia de, es que no puedes moverte, es que no puedes hacer esto, es que no es, da lo mismo, o es que no importa, es que tienes que entender que la bioseguridad y esto es importante por razones de costos, de movimiento, de salud, de muchas cosas. Y fíjate que me parece muy interesante que toques este tema de la cuestión del personal, porque a veces nos quedamos tanto involucrados con la cuestión técnica de todo lo que hay que hacer, de bioseguridad, de lavar, desinfectar, y nos olvidamos de que todo eso lo tiene que hacer alguien y ver toda la mortalidad y ver todos tus esfuerzos que se pierden. Y hay mucha gente que, como tú dices, la mayoría de la gente, quiero yo pensar, que en realidad le gusta trabajar, pues, que en realidad eh, los quieren mantener vivos y en las mejores condiciones. Y es muy difícil cuando tienes que enfrentar este problema. Eh, ahora, doctora, la pregunta obligada, el PERS, el famoso PERS, también te ha tocado mucho batallar con eso. ¿Cuál fue la diferencia o cómo notas tú la diferencia entre estas dos enfermedades y qué es lo que tú recomendarías primero hacer para mantener el PERS bajo control lo más que se pueda? Yo creo que es parte del mismo problema. El problema con PERS es que la prevalencia de PERS es tan grande y es tan, desde el punto de vista de lo que hemos visto durante las granjas, es que está
tan establecido en las manadas ya que es difícil de controlar. No tenemos, es considerado ya endémico de muchas de las compañías, de muchas de las manadas de saber están consideradas endémicas. Y no soy experta en PRRS. Yo creo que tengo mucho menos contacto con PRRS. Lo vi, lo manejamos, tuvimos el brote de PRRS que fue más maligno de, creo que ahora cepa 84. No me acuerdo exactamente porque fue una de las que tuvimos que tuvimos muchísima mortalidad en nurseries, en las engordas de testete, y creo que se reduce a lo mismo, es bioseguridad, es bioseguridad, es bioseguridad. Ahora, el problema es ese que es menos mortalidad en PRRS, entonces es lo que te decía, mientras no hay muertos, no es tan grave. La gente no considera una enfermedad grave cuando no hay pérdidas. Entonces, cuando son, por ejemplo, la pérdida que vas a tener son abortos, es algo que no es tangible para ellos. Tú preguntas, por ejemplo, en una maternidad, entonces a ellos sí les preocupa PRRS porque están viendo el producto de su trabajo perdido. Están inseminando, las marranas abortan, entonces se les caen los grupos. Y eso es algo que les duele personalmente, porque si tú preguntas, por ejemplo, en una granja de maternidad, las personas que trabajan en breeding siempre están compitiendo en quién tiene los mejores números de preñar marranas, y es algo muy chistoso, siempre se están picando uno con otro. Soy mejor. Y en cuanto hay un brote de PRRS y se empiezan a caer los grupos, es cuando les duele, es cuando empiezan a decir, bueno, tenemos que hacer mejor las cosas, tenemos que tener mucho cuidado. Y mientras no hay algo tangible que puedan ver por físicamente, la gente no tiene tanto cuidado, tantas retroalimentación. Entonces, por ejemplo, tú ves a los lechones o a los marranos de finalización enfermos por PRRS. Normalmente tienen enfermedades respiratorias, pérdida de peso, pero no hay tanta mortalidad. Entonces, llega un punto en que, pues, a lo mejor, ¿qué podemos hacer, no? Tener cuidado de poner las vacunas. Para mí, yo creo que la base de muchos de los problemas en general es estar en muy buena comunicación con los empleados. Eso es parte de las cosas que aprendí haciendo las auditorías de servicios veterinarios. Muchas veces te das cuenta que es muy fácil para la gente que está cansada y para la gente que está agobiada con su trabajo hacer tratamientos falsos. Mucha gente ponía tratado, o vacunado. Y cuando hacías, checabas las botellas, checabas los marranos, ciertas cosas no coincidían, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto se reporta, ¿no? Y había auditorías que fallaban, y es cuando servicios veterinarios tienen ciertas penalidades o se hacen ciertas... se platica con los supervisores directamente y demás. Pero en el Inter, esos animales ya quedaron afectados, ya quedaron no inmunizados, ya se faltó un tratamiento. Entonces, lo más importante es eso, no llegar al punto en que tenemos que penalizar al empleado para que haga las cosas. Tenemos que hacer que el empleado sienta la intención y la vocación de hacer el tratamiento porque se debe de hacer, porque es algo que le va a dar menos trabajo en un futuro porque los animales no van a estar enfermos. Es más fácil vacunar a tiempo que después venir con una botella de antibiótico y tener que tratar a todos los animales enfermos, ¿no? Es costo efectivo. Entonces, si podemos entrenar a un nivel más efectivo y demostrar a esa persona que es mucho mejor tratar y vacunar a tiempo que después venir y dar antibióticos o tener que dar aislamiento o tener que
acabar aplicando eutanasia a ese animal porque tuvo una enfermedad mal. Yo creo que es parte de lo que tenemos que hacer como compañía, ¿no? Como equipo. Y sí, fíjate que a ti te tocó, a lo mejor en un tiempo relativamente corto, te tocaron unas experiencias muy intensas, lidiar con todo este tipo de cosas que en realidad no se habían visto, o por lo menos no en muchos años. Y pues las experiencias esas sí, pasaron en un corto periodo de tiempo, pero sí fueron muy intensas todos los que pasamos por ese periodo de la primera parte del famoso PED. Y ahora ya pasando a algo más, un poquito más, menos triste, ya sabes. Platícanos un poquito, María, doctora, de tu experiencia en tu actual práctica. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cómo llegaste a decidir, bueno, voy a poner mi propia clínica? Pues ojalá fuera mía. Eh, esa era la intención originalmente. Cuando salí de la práctica bueno, trabajando para Seaboard, fui a trabajar a Texas a una práctica privada y de ahí fue cuando empecé a presentar todos mis exámenes. Una vez que pasé los exámenes, bueno, en ese inter, trabajando en Spearman, obviamente pues tenía que manejar 45 minutos ida y vuelta 3 o 4 veces a la semana. Entonces, pues dices, bueno, no es tanto, ¿no? Viviendo en México a veces manejaba hasta 4 horas, pero bueno, ya llevo acá mucho tiempo y te acostumbras a pueblo chico y 1 hora es mucho tiempo. Y cuando en ese tiempo, la doctora Mitchell, que es mi asociada, ella practicaba en Stillwater. Decidió regresar a Gaiman. Ella es de esta área de Gaiman y Optima y decidió regresar a esta área y abrió ya la clínica. Abrió en julio del año pasado y empezó primero con pensión de perros, en lo que empezaba ahí a tener todo su equipo, todo el mobiliario de la clínica y poco a poco. Cuando hablé con ella, con la posibilidad de poder trabajar con ella, me contrató como técnico. Todavía yo no tenía mi licencia. Entonces empecé a trabajar como técnico con ella. Y pues trabajar aquí en mismo pueblo es lo máximo, ¿no? Porque 6 minutos al trabajo y 6 minutos a la escuela de las niñas, 6 minutos a la niñera y pues no tienes que hacer mucho. Y empecé a trabajar como técnico, poco a poco, trabajando con ella de la mano. Y cuando presenté mi último examen, en junio recibí mi licencia y ella me ofreció la posición de asociada. Entonces ahora trabajamos las dos juntas y llevo ya 1 año con ella, bueno, casi 1 año como asociada ya en la clínica. Trabajamos pequeñas especies, prácticamente perros, gatos, y yo me encargo del área de exóticos. Los pocos exóticos que hay en Gamo, que es sorprendente que la gente tenga tantos exóticos en esta área, pero sí los hay y son los que yo me encargo de ver. ¿Qué te ha tocado ver de exóticos aquí en esta área? Pues serpientes. El otro día tuve que sexar 9 serpientes. Serpientes, camaleones, am, reptiles. En general, reptiles tienen, por ejemplo, geckos, tienen Conejos, no tienen conejos aquí de conejos. Sí, tienen cuyos, conejos, hamsters. He visto hamsters. Ajá. am, ¿Qué más? Tengo, gracias a la gente que tiene fauna y que, bueno, que tiene exóticos y a la mera hora se arrepienten. Ahora tengo un cuyo adoptado, tengo un erizo adoptado. ¿No te ha tocado ver peces de ornato? No, gracias a Dios no, porque no sé mucho de peces. Me falta estudiar peces todavía, pero, pero bueno, lo que se hace, lo que se puede. Siempre les digo, tú lo traes, yo lo veo y lo que no sé lo buscamos juntos y encontramos el diagnóstico. Y si no lo sé, te lo mando a un doctor que sí sepa. Muy bien. Pues ya nos estamos acercando al final, ya llevamos un buen rato. La plática muy interesante, doctora.
para ya un poquito terminar con la plática, me gustaría hacerle algunas preguntas. La primera, ¿cuál es la referencia técnica más en la que más confías o en la que más consultas en tu rutina diaria de trabajo? Yo creo que Plums es uno de, así, mi formulario de Plums es lo máximo. Hay uno, yo sé que la gente que te escucha se dedica a cerdos. No tengo muchas referencias de cerdos porque pues no hacía mucha medicina de cerdos exactamente, pero si alguien de pequeñas por algo está escuchando, hay un libro muy pequeño, es como un mini formulario. Híjole, me vas a matar porque no sé exactamente el nombre. No te preocupes. Es un doctor australiano que creo que tiene un show en Discovery Channel o uno de esos. Pero es un doctor australiano que tiene un programa y hizo un mini formulario para pequeñas especies. Y lo pueden encontrar online y es un libro pequeñito, pequeñito. Cabe en tu bolsillo, literalmente lo puedes traer en tu bata. Y tiene de A a Z todas las cosas que vas a encontrar diario en el consultorio. Entonces es como un tumbaburros, literal. Entonces, si te llega un perro con hiperglucemia, hipoglucemia, lo buscas así y te saca de apuros en el instante porque te dice razones, causas, tratamiento. Y es muy bueno. La otra cosa, doctora, nos gustaría preguntarle si hay alguna persona que la haya influenciado en su carrera profesional, en su manera de conducir sus negocios o su práctica, si nos pudiera compartir eso. Hay dos personas muy importantes. Uno, mi papá, por supuesto. Mi papá siempre me enseñó que los negocios con honestidad, siempre. No importa cuál roto estés y cuál en quiebra estés, siempre con honestidad. Y dos, el doctor Aguilar, el doctor Roberto Aguilar fue siempre o ha sido siempre mi inspiración. Es un doctor que tiene una situación similar. Es un doctor que es hispanoamericano. Su mamá es americana, su papá es mexicano y él estudió en la UNAM también. Vino a Estados Unidos a hacer sus internados y demás, hizo sus exámenes igual y es una persona súper, súper, súper inteligente, súper trabajadora y actualmente ya está retirado, pero es tan importante que ayudó a escribir capítulos del libro de Fowler, que es uno de las Biblias de medicina de fauna silvestre y siempre he estado ahí para apoyarme. Dudas que tengo, crisis de clínicas, siempre he estado ahí y su trabajo es impecable. Y la última pregunta, si quiero hacer un libro, doctora, que le guste leer, que no sea necesariamente técnico. Tengo dos autores que me gustan mucho. Uno es Dan Brown y el otro es Dean Koontz. Dean Koontz escribe más como ciencia ficción y me gusta mucho. Y Dan Brown, bueno, es el típico que escribió El Código da Vinci y es un poco de ficción y novela, pero Dean Koontz me gusta mucho sus series. Son dos autores que me gustan mucho. Muy interesante, muy interesante. Pues doctora Mondragón Evans, nuevamente le agradecemos que nos haya dado la oportunidad de platicar con usted, que haya compartido sus experiencias primero como pues encargada o personal de granja, luego encargada, parte del equipo de manejo de una granja, después como técnico veterinario y ahora como doctora ya veterinaria aquí en Estados Unidos. Le agradecemos infinitamente que haya estado con nosotros y pues un gusto haberla tenido y esperemos que sus experiencias y todas las cuestiones técnicas que usted maneja le sirvan a los que nos están escuchando o viendo en este podcast. Bueno, pues gracias y seguimos en contacto, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.